Perfecto. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia a este acto que va a inaugurar la actividad académica propiamente dicha del Congreso. Antes de empezar con la primera mesa, que se refiere a la Constitución, una Constitución para dos hemisferios, hablaremos de la Constitución de Cádiz, va a intervenir el secretario de Estado para Iberoamérica, que está en el escenario con ustedes, don Juan Fernández Trigo, a quien le he pedido que me deje antecederlo en el uso de la palabra, solo para presentarlo brevemente y para agradecerle, aprovechando la ocasión, los muchos esfuerzos que él y sus colaboradores han hecho para que este congreso sea posible. Realmente la carga que asumió el Ministerio de Asuntos Exteriores fue muy grande y la Secretaría de Estado que él dirige ha sido fundamental para que estemos aquí hoy, de modo que es un buen momento para decirlo y para agradecérselo. Juan Fernández Trigo es diplomático de toda la vida, se formó en la Universidad de Barcelona y también en la Escuela Diplomática y ha sido embajador de España en Uruguay, en Paraguay seguro, en Cuba, donde yo lo conocí, y en fin está desarrollando ahora una tarea muy importante en la Secretaría de Estado que les indico. Nos va a hablar un momento de dos cosas que conoce bien, el poder y la palabra. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Buenos días a todos, director, directores, queridos amigos todos. El enunciado de mi intervención reza lengua y política y digo así. Constituciones y libertad, dos palabras que han discurrido juntas a lo largo de la historia, si bien sería más apropiado hablar de libertades, en plural. A través de aquellas nos llegaron estas, a través de textos muy trabajados, comprimidos y bien articulados, más bien fríos, plagados de palabras con frecuencia inextricables, pero cargadas de buenas intenciones, resolvimos que queríamos vivir sabiendo a qué atenernos, sin miedo a los abusos. Al contrario, a través de esas palabras afiladas y cabales, proclamamos quién debía ser el legítimo detentador del poder en nuestro beneficio. Incluso podría perfilarse con mayor nitidez la trascendencia de un texto constitucional si fijamos nuestra atención en la libertad de expresión, sin cuya consagración no podemos hablar de una verdadera Constitución. Todas las libertades que pudieran recogerse en un texto normativo quedarían invalidadas ante la ausencia de aquella libertad que nos permite decir lo que nos place, lo que se nos ocurre, lo que nos duele y lo que no estamos dispuestos a admitir. En definitiva, lo que queremos que se sepa y se respete. Las palabras resultan consustanciales a la libertad. La libertad sin palabras resulta una quimera. No hay modo de concebir un régimen constitucional en el que la palabra no sea libre. No puede afirmarse que se disfruta de libertades si nadie puede proclamarlas de viva voz. Una sociedad desprovista de palabra, un Estado amordazado, desmiente cualquier otra forma de libertad. Tanto se ha dicho sobre la conformación del pensamiento a través de la palabra que no me resisto a rizar el rizo todavía más. Sin libertad de palabra sería impensable la libertad de pensamiento, de creencias, de ideologías. Otra de las libertades fundamentales dentro de un sistema constitucional. Así pues, la libertad de pensamiento, tan cara a los principios de la democracia, se funda en la libertad de expresión. ¿De qué le hubieran servido pensar a John Locke, a Montesquieu o a Jefferson sin contar con la palabra? Jamás hubieran llegado sus ideas a entrar en las constituciones que les dieron cabida.
Precisamente, una Constitución es el ejercicio supremo de fijación de la palabra. A través de la Constitución se persigue la consolidación de las libertades a través del cautiverio y la sacralización de las palabras. Si se me permite este abuso de la paradoja, me atrevería a decir que las palabras pasan a ser esclavas de la libertad, quedan a su servicio, convertidas en estatuas de sal. Una Constitución que se precie tiene que congelar sus palabras para hacerlas inamovibles, desprovistas de interpretación subjetiva. Una buena Constitución no es más que la celebración de la certidumbre, una fiesta de la seguridad, la negación de la arbitrariedad, el rechazo de la interpretación subjetiva. Una Constitución válida debe aspirar a la inmanencia cotidiana, a la perduración de sus disposiciones. Por ello, su reforma debe ser excepcional, espinosa, compleja, pausada en el tiempo, bien meditada en cuanto a su oportunidad, porque el valor de un texto constitucional está en la dificultad de sustitución de sus palabras. Echando la vista atrás en el tiempo, en el antiguo régimen, la palabra adolecía de excesiva caducidad. Se abusaba de la proliferación de palabras. Los textos normativos emanaban de una diversidad de fuentes y autoridades, y las leyes resultaban desconocidas en su multiplicación. La población sufría las arbitrariedades provocadas por las contradicciones y la interpretación dispersa de las palabras. Los poderes del Estado se confundían con los de los estamentos. En unos casos resolvía la Inquisición y en otros el rey, con la consiguiente desorientación del pueblo llano. Los abusos de poder y las injusticias se favorecían a través de la incertidumbre y el juego de palabras. Y cuando se hacía necesaria una mínima concentración normativa, se acudía a recopilaciones, textos farragosos e incomprensibles que en muchos casos se basaban en fueros y costumbres de excesivo particularismo, que daban pie a la colisión de disposiciones y a la confusión. En fin, la ausencia de fuerza de las palabras daba lugar a la ausencia de derechos, a la anarquía y a la utilización de la razón de Estado para mantener un orden asentado en el desorden. Precisamente los primeros textos constitucionales, y la Constitución de Cádiz es la primera de Iberoamérica, pretenden reivindicar el valor de la palabra. La Constitución de Cádiz resume una explosión de libertad en una España convulsa. Las aspiraciones de un pueblo se funden en un texto lleno de palabras nuevas que pretenden imponer su fuerza y su valor para orquestar una nueva convivencia. Soberanía nacional, monarquía moderada, división de poderes, territorios de las Españas, representación en Cortes de todas las provincias de España, América, África y Asia, felicidad de la nación. Todo esto supone el texto gaditano de 1812. Por primera vez las palabras serán derecho que todos los poderes deberán respetar. Por primera vez las palabras serán las encargadas de velar en su permanencia por la libertad de los españoles. Ese blindaje de palabras felices recogió los sueños de la nación y los cristalizó en un texto normativo que ha llegado a nuestros días como uno de los momentos estelares de la historia de España. Pese a ser el primer ensayo de consolidación de los anhelos de la nación en un texto escrito, pese a ser un ejercicio inequívoco de voluntad, de trascendencia de las palabras que recogían esa aspiración colectiva, la Constitución de Cádiz ha sido la más efímera de la historia de España. Y sin embargo, permítanme una paradoja más. Una Constitución que estuvo en vigor apenas 2 años, entre 1812 y 1814. Posteriormente 3 años, restaurada la libertad de 1820 a 1823.
y finalmente, unos meses tras la rebelión de los sargentos de la Granja en 1836, ha alcanzado un vigor y un simbolismo envidiables en la historia constitucional española, siendo todavía mayor su influencia en la historia constitucional de la América independiente. La PEPA permanece con todo su prestigio en el imaginario colectivo de la democracia iberoamericana. El crédito hay que dárselo a aquellos constituyentes que fueron capaces de sintetizar en pocas palabras, aunque eso es un decir a la vista de los 384 artículos del texto, su idea de la democracia en una España invadida. Pero si me lo permiten, quisiera volver sobre mis pasos respecto al valor de las palabras. Espero que puedan disculpar una última pirueta argumental respecto a la utilidad de las palabras. Decía hace unos instantes que su contundencia y su empaque, su certidumbre y su permanencia son necesarias, diría que hasta imprescindibles en las constituciones. En un texto constitucional no hay nada más pernicioso que el equívoco, la libre interpretación o la inconcreción, porque todo ello conduce a la arbitrariedad, a la inconsecuencia, al desgobierno y a la injusticia. Sin embargo, quiero ahora referirme a la influencia de las palabras en la política, entendida esta en los términos más llanos, más allá del marco jurídico superior, en lo que es el juego político cotidiano. Aquí no sobran las palabras excesivamente afiladas, las palabras cortantes. Tampoco ayuda la claridad que vehicula el comentario descarnado, endurecido o tosco. Por el contrario, en el debate político, en la actividad legislativa, en el juicio de los adversarios, hacen falta palabras flexibles, palabras de amplios significados, palabras de cercanía, palabras que den un margen para el entendimiento de los contrarios, palabras que permitan el acercamiento de posiciones, que favorezcan los anhelos menores de la colectividad. No quisiera que se me malinterprete, no reclamo palabras ambiguas, carentes de contenido o simplemente falsas en la política. Pero sí quiero reivindicar aquí que si la política debe aspirar al ejercicio de la imaginación para buscar soluciones válidas, las palabras al servicio de esa política imaginativa no pueden ser contadas, limitativas, escasas o desprovistas de matizaciones. Aun a riesgo de parecer contradictorio, aquí me atrevo a renegar de la esclavitud de las palabras que reivindicaba como necesaria en nuestros textos constitucionales. A diferencia de lo que se requiere en nuestras constituciones, en el ámbito puramente político tenemos que perseguir la proximidad que pueda conducirnos a la solución de los problemas colectivos con palabras sobreentendidas, con palabras, si se quiere, efímeras y caducas, pero inclusivas, útiles, necesarias y hasta sujetas a libre interpretación en el momento adecuado. Con palabras que se salgan de una comprensión unívoca, aplastante, asfixiante, en fin, con palabras que sirvan a la libertad desde otro ámbito más cercano y prosaico. Ahí es donde las palabras tienen que liberarse de su servidumbre y volar en pos de la serenidad y la tolerancia para favorecer una verdadera convivencia. Las palabras, siempre al servicio de la libertad, unas veces desde su esclavitud y fidelidad a los principios consagrados en las constituciones, otras, por el contrario, desde su capacidad para acercar a los hombres a través de su utilización según las circunstancias. Muchas gracias por su atención.